Amén. Vamos a mirar capítulo 15 en el Evangelio de Mateo, versículos 10 y 11, y leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios: y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Jesús no permitió comer de todo. Seguimos en esta hermosa serie, hermano, que nos ha venido dando el Señor acerca de los alimentos. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Y vimos, hermano, cómo hubo un concilio en Jerusalén donde el Señor, por medio de ese espíritu, confirmó algo sobre los alimentos. Vimos también cómo Pedro, hermano, en esa visión, Dios no le autorizó a comer lo que quisiera. Vimos también cómo Pablo tampoco canceló, hermano, el mandamiento sobre los alimentos. Hemos visto diferentes posiciones, hermano, donde todos se unen en un mismo sentir y en un mismo mandamiento, que es obedecer a Dios. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Y hoy estamos viendo qué dijo Yeshua. Amén, porque aquí también, bueno, y Yeshua, ¿qué dijo? Y aquí vemos uno de los, hermanos, pasajes bíblicos donde la gente dice que el Señor permite comer de todo, que el Señor dice que no hay problema con lo que se coma, que a la final por nuestra boca puede entrar lo que sea, ¿cierto? Y porque lo sacan de contexto, lo sacan, hermanos, de la verdadera doctrina. Y vamos a leerlo nosotros allí juiciosamente. Dice el versículo 10: entonces, y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended. Y dijo: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Entonces ahí mire pastor, ahí está diciendo el Señor que no hay problema con lo que entra en nuestra boca, porque eso no contamina, que el problema está en lo que sale de la boca y que esto es lo que contamina al hombre. Entonces muchos creen que este versículo es un versículo en el cual le dice: coma lo que quiera, coma lo que a usted se le antoje, porque eso no tiene ningún problema, dicen muchos. Pero no se les olvide, hermano, que nosotros tenemos que leer las escrituras siempre en el contexto, en lo que Dios realmente está hablando a nuestras vidas. No se le olvide, hermano, que tomar una enseñanza con un versículo es peligroso. Nosotros tenemos que leer el contexto total y no dejar, hermano, que nuestra vida sea engañada por sacar apartes, versículos apartados y dejándonos engañar. Miremos entonces qué es lo que está pasando en ese momento en que nuestro Señor Jesucristo está hablando esto. Para eso tendríamos que ir al versículo 1. Entonces, allí en Mateo capítulo 15, versículo 1, es donde empieza esta conversación, donde nosotros vamos a entender. Dice en el versículo 1: entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo. ¿Quiénes se acercaron? Unos escribas. ¿Quiénes más? Unos fariseos. ¿A quién se acercaron a Yeshua? Se acercaron, hermano, a hablar algo. Siempre allí los escribas, siempre allí los fariseos, queriendo colocar tropiezo al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez, hermano, ya el Señor nos enseñó aquí que los fariseos tenían una contaminación, hermano, en sus creencias. Habían prácticamente cancelado los mandamientos del Señor para cumplir los de los hombres. Y aquí vemos entonces que se acercan y le hacen una pregunta a Yeshua. Versículo 2: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y ahí es la clave de esta enseñanza. Se acercan los fariseos y le dicen a Yeshua: oye, ¿por qué tus discípulos, los discípulos de nuestro Señor, están quebrantando la tradición
de los ancianos. Acá no está diciendo por qué están quebrantando los mandamientos o la ley de Dios. Los fariseos tenían, hermano, mezclado la ley de Dios con la tradición de los ancianos, es decir, con los mandamientos de hombres. Aquí comenzamos a ver que esto es gravísimo, y hoy lo estamos viviendo en muchísimas congregaciones donde anulan los mandamientos de Dios y se hace es lo que diga el profeta, el pastor, el ungido de Jehová, y no importa, es cierto, si va en contra de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser bíblicos, nosotros tenemos que buscar verdaderamente en las Escrituras lo que Dios tiene determinado para nuestras vidas, sabiendo que cada mandamiento trae bendición a su nombre. Entonces se acercan los fariseos y le están diciendo: bueno, coméntanos, ¿por qué tus discípulos están quebrantando la tradición de los ancianos? Resáltelo ahí en su Biblia, la tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Será que lavarse las manos era un mandamiento de Dios? ¿Será que tú encuentras por allá en Éxodo o en Levítico o en Deuteronomio, en el mismo Números, será que encuentras un mandamiento donde el Señor diga: lávense las manos antes de comer? Porque aquel que no se lave las manos está quebrantando mi ley y será apartado de mi pueblo. No, eso no existe. Ese mandamiento de lavarse las manos no está dentro de los mandamientos de Dios. Fue una tradición de hombres que se comenzó a meter dentro de la cultura, dentro del pueblo judío. ¿Cuántos dicen amén? Se metió entre los de Judá. Allí en la religión judía, estos fariseos y estos escribas comenzaron a tener el concepto de que si no se lavaban las manos, escuche esto, que si no se lavaban las manos, lo contaminado espiritualmente en sus manos se iba a transmitir a los alimentos. Es decir, si ellos tocaban algo, en su concepto, tocaban algo que estaba maldito, al tocar el pan quedaba maldito. Y metieron dentro de su tradición que tenían que lavarse las manos para no transmitir esa maldición a sus cuerpos y contaminarse. En pocas palabras, resumo: los hombres creyeron y pusieron como mandamiento: lávense las manos, porque si ustedes se comen algo sin lavarse las manos, se contaminan espiritualmente. ¿Estamos entendiendo allí? Esto es lo que está pasando. Y todos en ese lugar, en ese tiempo, comenzaron a creer en ese mandamiento. Pero léalo de nuevo: ¿mandamiento de Dios? No, mandamiento de los hombres, mandamientos de los ancianos. O sea, era una creencia popular, era una creencia que se metió dentro del pueblo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en el versículo 3 le responde esto. Vean la respuesta. Respondiendo él, ¿quién es él? Yeshua, amén. Dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también, escucha esto, por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Vean, ahí tú lo entiendes. Ellos se acercan y le dicen: ustedes están quebrantando el mandamiento de los ancianos. Y el Señor le está diciendo: yo quiero preguntarles más bien a ustedes, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios para poner sus tradiciones? Y ayer lo hablábamos. La gente cancela los mandamientos de Dios para poner las tradiciones de hombres. Cancelan el mandamiento. Dicen que la ley no existe, que la ley está anulada, que no hay que respetar la ley, que eso es para los antiguos, que eso es para los judíos, y que nosotros estamos libres de todo mandamiento divino. Eso es una mentira. Y la gente dice amén y creen que ese mandamiento está por encima del mandamiento de Dios.
Se levanta un hombre y dice que no hay infierno, y entonces no, es que el infierno no existe porque lo dijo la señora White, o existe el limbo y el purgatorio porque lo dijo un papa, hermano, y cancelan la palabra de Dios para poner la doctrina de hombres. Y dentro de la iglesia cristiana pasa eso. Cancelan el mandamiento de Dios, hermano, para poner los mandamientos de los hombres en la ropa, en la barba. Hay, hermano, congregaciones que dicen que la barba es maldición para el hombre que la tiene, cuando la Biblia nos muestra que el hombre es bueno que tenga su barba. Amén. Pero entonces vemos, hermano, que es peligroso. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Es peligroso cuando usted antepone el mandamiento del hombre sobre el mandamiento de Dios. Y Yeshua los está confrontando. Les está diciendo: bueno, ustedes se acercan a mí a reclamarme de que mis discípulos no se lavaron las manos, quebrantando el mandamiento de los ancianos. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes por qué quebrantan algo más importante, que es el mandamiento de mi Padre, para poner el suyo, el de hombres? Wow. Yo creo que estos hombres comenzaron a quedar así atónitos. Y el Señor, para ser más claro aún, les pone un ejemplo. Mira lo que dice allí en el versículo 3. Entonces le dice, retomemos en el versículo 3. Respondiendo Yeshua les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿La tradición de quién? De los ancianos. Versículo 4 les pone el siguiente ejemplo: porque Dios mandó. O sea, les está sacando los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos. Les está diciendo: ustedes conocen este mandamiento de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Cuál mandamiento les está sacando? Aclarando uno de los 10 mandamientos, el de honrar a padre y madre, que usted lo encuentra en Éxodo 20, lo encuentra en Deuteronomio 5:16, en Éxodo 21:17, en Levítico 29. Mandamiento explícito, claro, de parte de Dios Padre para su pueblo: honra a padre y madre. Y Él les está diciendo: ustedes, escucha esto, ustedes saben que Dios mandó que honren a padre y madre. Y en el versículo 5 le dice: pero vosotros decís. O sea, ustedes tienen claro el mandamiento, señores escribas, señores fariseos, ustedes tienen claro que Dios Padre dijo: honra a padre y madre, pero vosotros decís. ¿Qué cosa? Hermano, que tenemos que tener cuidado de eso. Sabemos que Dios dice algo, pero los humanos dicen otra cosa. Amén. Hay que casarse, pero vosotros decís: no, yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de mi sexualidad. El Señor dice: no forniques, pero tú dices que no hay problema. El Señor dice: no adulteres, pero tú dices que no hay problema. El Señor dice que no tengas ídolos, pero tú dices que no hay problemas, que tú no los adoras, que tú simplemente los veneras. ¿Qué problema el ser humano siempre queriendo anular y cancelar la ley de Dios? Nosotros, ahora que Dios nos está hablando, comprendemos que la ley de Dios es buena, que es miel a nuestro paladar, que es dulce, agradable, que da vida, que nos lleva a la bendición. A su nombre. Pero miren lo que dice en el versículo 5: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. O sea, ellos sacaron un mandamiento de hombres, y era que si alguien veía a su padre o a su madre en necesidad, los fariseos le dijeron: usted tiene que ayudarlo, pero no con la ofrenda que usted tiene que traer al templo. Imagínate eso.
Si su mamá está en necesidad, si su padre está en necesidad, no le dé ayuda con la plata que le corresponde al templo. Tiene que pasar necesidad. Usted verá cómo hace. O sea, pusieron una ley que no podían utilizar un dinero de la ofrenda. Si yo tenía aquí lo de mi ofrenda y mi mamá tenía hambre, mamá, de malas, muérase de hambre, porque lo que tengo en mi bolsillo es corbán, es para el templo. Tremendo eso. Y eso no lo dice Dios. Por eso mira cómo es de claro Yeshua aquí. Así, versículo 6 dice en el segundo verso: así habéis invalidado el mandamiento de ¿quién? De Dios por vuestra tradición. O sea, ustedes cancelaron el mandamiento de honra a padre y madre por vuestra tradición. ¿Usted está entendiendo cómo está comenzando esta conversación? No están hablando de alimentos, están hablando de leyes. Están hablando de por qué se quebrantó el mandamiento de los hombres, la tradición de los ancianos. Y el Señor los está confrontando. ¿A qué nos dijeron los fariseos y los escribas? No llegaron a decirle al Señor: oye, Señor Jesús, cuéntanos, ¿por qué tus discípulos están comiendo cerdo? Cuéntanos, ¿por qué está comiendo reptiles? No. Ahora sabe por qué no. Por muchas situaciones, pero voy a decirle una importante. Porque el Señor no podía quebrantar ninguna ley si no nos hubiera podido salvar. Si el Señor hubiera quebrantado cualquier mandamiento de Dios, hubiese ¿qué? Pecado. Y si hubiese pecado, ¿nos podía salvar? Entonces Él, Yeshua, nunca canceló un mandamiento, porque al cancelarlo hubiese pecado. Entonces aquí los fariseos nos están diciendo: oiga, Señor, ¿y por qué se están comiendo culebras y escorpiones? No, les están diciendo: ¿por qué no se están lavando las manos? Y el Señor dice: pero es que ustedes mismos me están diciendo que eso es una tradición de los hombres, y ustedes por esas tradiciones han anulado el mandamiento de mi Padre. El Señor dijo: honra a padre y madre, y ustedes dicen: no, si su papá o su mamá tiene necesidad, no los ayuden. El dinero que tienen en el bolsillo es para el templo, y para el templo es. Tremendo eso. Y grábese en su mente que Yeshua jamás anuló un mandamiento. Y voy a decir algo para que quede aún más claro: jamás anuló un mandamiento mientras estuvo vivo antes de su crucifixión, porque no nos hubiera podido salvar. Y después de su crucifixión tampoco canceló ningún mandamiento. Usted no encuentra donde el Señor Jesucristo haya cancelado un mandamiento de Dios. Aquí tiene una controversia, tiene un enfrentamiento contra los mandamientos de los hombres, que están siendo puestos por encima de los de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces, el que tiene ganas de comer lo que quiera no lee estos versículos anteriores, sino que le encanta el versículo 11, ¿no? Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. O sea que puedes comer lo que quieras. Te puedes comer, hermano, una rata, te puedes comer una tarántula, porque eso no te contamina. Eso no es cierto. Ya lo estamos viendo. Dios, hermano, tiene un orden para nuestra vida. Él nos quiere ver sanos, nos quiere ver fortalecidos. ¿Lo está creyendo? Y sigue allí, versículo 7. Hipócritas. ¿Cómo hablaba nuestro Señor, no? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Enseñando, y resáltelo, hermano, mira lo que dice aquí: enseñando
como doctrina mandamientos de hombres. ¿No está hablando de eso? ¿Está hablando de comida? Está hablando de los mandamientos. ¿Quién vive? Enseñando. ¿Qué enseñan? Doctrinas y mandamientos de hombres. Y la iglesia está saturada de cantidad de mandamientos de hombres. Hermanos, que el Señor no dijo que no. El Señor canceló el sábado. Ya no hay sábado, ahora hay domingo. Pero hermano, llega uno y le dice: pero hermano, mira, aquí la Biblia dice que en los 10 mandamientos que el séptimo día es para guardarlo. No, Él lo canceló. Bueno, anulan el mandamiento de Dios para imponer el de hombre. Y yo quiero que usted piense por un instante cuántos mandamientos usted ha escuchado que ya no sirven, y si la gente está cuidando en obedecer es al hombre. Mira, hermano, la iglesia romana es clara en eso. La palabra de Dios dice: no tendrás ídolos, no te harás esculturas, no te postrarás a ellas, no las honrarás. ¿Y qué tienen ellos? ¿Y qué les dice el hombre? Ustedes no la están adorando, ustedes la están venerando. Es lo mismo. Y dentro de la iglesia cristiana estamos igual muchas veces. Entonces, aquí yo les hago una pregunta. El Señor anuló los mandamientos acerca, ¿cuántos dan la gloria a Dios? Anuló los mandamientos acerca de los alimentos. Hasta donde solo he visto dice que lo anuló. ¿Lo podía anular? No lo podía anular, porque hubiera ¿qué? Y si hubiera pecado, no nos hubiera podido salvar. Y sigue la conversación. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Mira, sigue la conversación allí en el versículo 10. Y llamando hacia la multitud les dijo, o sea, ya ahora cuando tú lees el contexto comienzas a entenderlo. Oíd y entended. Tremendo esto. ¿Cuál era el pensamiento de los ancianos si no se lavaban las manos? Que si comían se contaminaban. Se contaminaban. Un mandamiento de hombres, no de Dios. Entonces el Señor primero los confronta y les dice a todos: yo quiero aclararles algo sobre este mandamiento de hombres. Yo quiero aclararles algo sobre lo que estos fariseos y estos escribas están diciendo. Yo voy a aclararles algo, dice Yeshua, y es que no lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre. ¿Se está refiriendo a que coman arañas? Les está diciendo sobre esa creencia que ustedes tienen de que se contaminan los alimentos de demonios, de energías negativas, por no lavarse las manos. Eso no es cierto. Eso es un mandamiento de los ancianos. Pero les quiero aclarar algo, dice el Señor. Lo que contamina verdaderamente al ser humano es lo que sale de la boca del hombre. Podemos decir las maldiciones, las mentiras. ¿Cuántos dicen amén? Toda maledicencia. Pero ¿de qué está hablando el Señor? Del mandamiento de Dios. Lo que te puede contaminar a ti verdaderamente es la doctrina que tú escuchas. No sé si lo está entendiendo. Es lo que tú escuchas. Cuando tú escuchas mandamientos de hombres sobre el mandamiento de Dios, eso es lo que contamina. Tremendo. Acá no importa que comas, si te lavas las manos o no te las lavas. Sobre eso es lo que está diciendo. Acá no está diciendo que coman cerdo. Está diciendo: si no te lavas las manos,
No te contaminas, es lo que sale de la boca. Y de estos fariseos y de estos escribas, ¿qué salía de su boca? Mandamientos y tradiciones humanas. Y eso es lo que contamina. Y esas tradiciones humanas es lo que tiene contaminada la iglesia. Porque la gente no se ajusta al mandamiento de Dios. Aquí tú no ves en ningún momento, hermano, que el Señor Jesucristo haya dicho pueden comer lo que quieran. Versículo 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué le pasó a los fariseos? ¿Por qué se ofendieron? Porque ellos amaban la tradición de los ancianos que el mandamiento de Dios. Se ofendieron. Se ofendieron porque llevaban años enseñando sobre la ley de Dios, los mandamientos de ellos mismos, y ponían carga al pueblo que no eran capaces de ellos tocar ni siquiera con la punta de un dedo. A su nombre. Los mandamientos de Dios son fáciles de llevar. El Señor dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero los mandamientos de los hombres son pesados y son imposibles de cumplir. ¿Quién vive? ¿Estamos entendiendo? Versículo 13. Pero respondiendo él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos. Y los compara con unos ciegos. Son ciegos, guías de ciegos. El que no tiene los mandamientos de Dios en su corazón, ¿cómo está? Ciego. El que predica mandamientos de hombres, ¿cómo está? Ciego. Y está guiando a otros ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15, sigamos ahí. Respondiendo Pedro, siempre Pedro, ¿no? Siempre Pedro ahí. Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra va al vientre y es echado por la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Ahí no está habilitando a comer todo, está hablando de doctrina. Lo que contamina al hombre es la mala doctrina, la mala enseñanza. Eso es lo que contamina. La gente está contaminada porque tiene enseñanzas humanas, filosóficas, humanistas, y ha desechado la palabra de Dios. Le creen más a un líder religioso que a Dios. Le creen más a un pastor que a Dios. Le creen más a un falso profeta que a Dios. Le creen más a un falso apóstol que a Dios. Eso es lo que contamina al hombre. A eso vino el Señor, a predicar de nuevo, hermano, la palabra no adulterada. ¿Y qué hizo Pablo y todos estos apóstoles, hermano? Predicaron la palabra no adulterada. ¿Quién vive? Pero lo que sale de la boca, en el versículo 18, ¿cuántos dicen amén? Del corazón sale, y esto contamina al hombre. Versículo 19, porque del corazón salen los pensamientos. Fíjate, ahora está hablando de lo que hay. Salen los pensamientos. ¿Sale qué? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. ¿Todo esto es pecado? O sea que él está condenando. Está condenando que el homicidio, está condenando el adulterio, está condenando la fornicación, está condenando los hurtos, los falsos testimonios, está condenando las blasfemias. O sea, él no canceló la ley. Antes, al contrario, dice que estas cosas malas son pecado y que contaminan al hombre. ¿Quién vive? Estas cosas, versículo 20, son las que contaminan al hombre. Acá ahora no dice y todos los alimentos quedaron puros, no. Dice, terminando el contexto de la conversación, de la enseñanza, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De qué estaba hablando? Acá no está diciendo que los alimentos, no, está diciendo de lo que hablaron los fariseos y los escribas.
sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿Quién vive? Marcos capítulo 7, versículo 1. Marcos capítulo 7, versículo 1. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Vamos a mirarlo desde el punto de vista de Marcos, el mismo pasaje. ¿Le gustaría verlo? Mire lo que dice. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas. ¿Con manos qué? O sea, sucias, sin lavar. Inmundas en el concepto fariseo. Esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos, escucha el versículo 3, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. ¿A qué estaban aferrados? ¿Y a la de Dios? Aleluya. ¿No le gusta entender la palabra así? Y no hay una cantidad de gente hoy aferrada al mandamiento de hombres, hermano. Coman morcilla, coman chanfaina, coman sangre, coman cerdo, coman bagre, que todo lo permite el Señor. Están aferrados a la doctrina de hombre y no a la de Dios. Tremendo esto. Aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Mira el punto que llegaban, que si no se lavaban las manos, preferían no comer. La comida y con hambre, pero ¿qué tenemos que lavarnos las manos? No hay agua, entonces no comemos. Siento que Dios nunca dijo eso a su nombre. Versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. O sea, salían a hacer sus diligencias, sus compras, sus visitas, pero si no se lavaban las manos, no comían. ¿Tradición de qué? A la cual estaban aferrados. Diga, estaban aferrados. Nosotros por eso tenemos que soltar la tradición de los hombres. Versículo 4. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Escuche esto. Dentro de las tradiciones, Marcos sí nos cuenta algunas otras tradiciones que tenían de hombres, no de Dios. Escuche estas. Tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber. Los lavaban, y los jarros los lavaban, y los utensilios de metal, y los mismos lechos. Pastor, no sé que no hay que lavar la loza. No es eso. Es que era mandamiento. ¿Sí? El vaso estaba allí, antes de usarlo tenían que lavarlo. Así estuviera limpio, tocaba lavarlo porque de pronto estaba contaminado. Los lechos, según ellos, quedan contaminados. Hoy sabe que existe mucho ese pensamiento. Hay gente que no se sienta en esa silla porque de pronto se le mete la energía y el demonio de la persona que se sentó en la silla. Así hay gente que tiene ese pensamiento. Amén. ¿Mandamientos de qué? Sigamos ahí. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. ¿Sí que es el mismo pasaje? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Usted ya está entendiendo el tema. Amén. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, resáltelo, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano, hermano, llega una persona a una iglesia a escuchar enseñanzas de mandamientos humanos. Versículo 8, mira aquí cómo lo habla en Marcos. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas, muy semejantes. Versículo 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Imagínate eso, anular el mandamiento de Dios para mantener la tradición del hombre. Versículo 10, sigue hablando Yeshua y le dice: porque Moisés dijo:
Ahora, cuando dice Moisés dijo, no quiere decir que Moisés se inventó ese mandamiento. Dios le dio a Moisés esos mandamientos. Y Moisés, lo que recibía del Señor en el monte, bajaba y se lo contaba al pueblo. Por eso Moisés le dijo al pueblo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Sí ve? Versículo 12: y no le dejáis, resalte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. No le dejáis. ¿Quién no le deja? Los hombres. A tradición de los hombres. Ustedes no dejan que el hombre ayude a su papá o a su mamá porque ustedes pusieron un mandamiento que consideran más valioso y con más poder que el mandamiento de Dios. Aquí está hablando de comida el Señor. Versículo 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Qué hicieron estos fariseos? Transmitir esas costumbres de hombres dentro del pueblo, dentro de su religión. Están hablando de tradición, están hablando de mandamientos y muchas cosas así semejantes. Versículo 14: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar. ¿De qué está hablando? De la tradición, de la creencia, de lo que estaban hablando estos fariseos. Él no estaba hablando del cerdo, ni de las arañas, ni de los reptiles, ni de los camellos, no estaba hablando de eso. Estaba hablando de lo que creían los fariseos por la tradición de los ancianos. Ustedes creen que se contaminan. ¿Y qué está diciendo el Señor? Eso no es cierto. Nada de lo que toquen ustedes con las manos sin habérselas lavado te puede contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Versículo 16 es tremendo: si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted tiene oídos? Pues oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que está fuera del hombre no le puede contaminar? Aquí no está hablando de la comida, está hablando de la cuestión de lavarse las manos, de la tradición. ¿Por qué? ¿Por qué cree que les está aclarando eso? Porque ellos también lo creían. ¿Por qué no eran judíos? Entonces ellos también creían eso. Ahora, aunque no se habían lavado las manos y estaban comiendo, les está diciendo: pero explícanos. Sí, listo, pero explícanos. Y el Señor comienza a entenderlos. Versículo 19: porque no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la letrina. Esto le decía, por favor, y acá es el otro versículo donde malinterpreta la gente. Esto les decía haciendo limpios todos los alimentos. Vea, pastor, Yeshua hizo limpios todos los alimentos. Podemos comer lo que queramos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando llegaron los fariseos y los escribas? ¿Qué estaban haciendo? Comiendo sin lavarse las manos. El Señor acá lo que dice en su palabra es: esto les decía mientras bendecía los alimentos. ¿Cuáles alimentos? Los que Dios permite comer. Yeshua no iba a bendecir los alimentos y quebrantar la ley porque no nos hubiera podido. ¿Cuáles alimentos está bendiciendo? Los que se iban a comer. ¿Usted no bendice los alimentos? ¿No hace limpio los alimentos con oración? Pero el que quiere comer cerdo dice: mira, acá. El que quiere comer rellenita, aquí dice que hizo limpios todos los alimentos. Pero no siguen leyendo. Versículo 20: pero decía: de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, y vuelve y nombra
pecados: adulterio, fornicaciones, homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Acá está más, ¿no? La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Yo le pido el favor a alguien que me muestre en lo que hemos leído si el Señor permitió comer todos los alimentos. Ahora hagamos una suposición. Ahí estaba Pedro, ¿sí? Bueno, pensemos que no es así, aclaro, pero pensemos que sí es cierto. Pensemos que el Señor dijo: sí pueden comer lo que quieran. Pensemos. Ya pues hay una gravedad, ¿no? Pecaría, pero pensemos que no, que tampoco pecaba si cancelaba un mandamiento. Pensemos que es así. Pedro estaba ahí, porque entonces se asombraba cuando tuvo la visión. Exacto, o sea que el Señor en este momento nunca le dijo: mira, Pedro, tú puedes comer cerdo. Cuando tuvo la visión del lienzo, él no hubiera dicho: ay, qué cosa tan terrible esta, ¿no? Ah, ¿verdad que? No pasó eso jamás. Si Pedro, o mejor, si Yeshua hubiera admitido comer cualquier alimento, Pedro jamás se hubiera asombrado en la visión. ¿Estamos entendiendo eso? Porque es que Yeshua jamás canceló los mandamientos de Dios.